Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando David dice en el Salmo 51, versículo 5, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, no está haciendo referencia a alguna conducta pecaminosa de su madre, ni más faltaba. David está enseñándonos a reconocer que nacimos en pecado. La religión, las falsas doctrinas, nos han indicado que cometemos pecados y por eso somos pecadores. No, nosotros somos pecadores porque nacimos bajo pecado. Supongamos que tu papá y tu mamá tienen una excelente relación con todas las religiones y a su boda asiste un pastor, asiste un sacerdote, asiste un rabino y el notario refrenda todo. Supongamos que papá y mamá son leales en su conducta durante toda la vida. Esa no es la condición para no haber nacido bajo pecado. Nacimos bajo pecado porque la pareja del jardín del Edén pecó y de ahí en adelante toda la humanidad nació bajo pecado. De manera que si tu madre fue violentada por algunos salvajes y la violaron y tú naciste producto de eso, no es que naciste bajo pecado por eso que ellos hicieron, sino que naciste bajo pecado porque la raza humana nació bajo pecado. O supongamos que la madre de alguien tiene una vida licenciosa y por eso naces. No es que naciste bajo pecado porque ella pecó, sino que naciste bajo pecado porque toda la raza humana viene bajo pecado. David entonces me está llevando a la profundidad del problema que como ser humano tengo, haber nacido bajo pecado. Por eso entonces él clama a Dios, sálvame. Y entonces Dios da la provisión en la persona de Cristo Jesús, que es Dios. Jesús, nuestro buen Señor, no nace de hombre y de mujer. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, me preparaste cuerpo. La Trinidad le prepara cuerpo a Jesús, el Hijo de Dios. Y Él nace de mujer, mas no de hombre. No fue de una relación hombre-mujer. El Espíritu Santo, para el cual no hay nada imposible porque Él es Dios, le provee cuerpo en el vientre de María. Por eso dice Gálatas 4:4, nacido de mujer. Entonces ahí corta esa situación. Además, nuestro buen Señor, como es Dios y 100% hombre, pero totalmente en la vida del Espíritu, no nace bajo pecado ni comete pecado. Por eso nuestra nueva naturaleza es la de Él. Al nacer de nuevo, entonces tenemos ahora la naturaleza de Cristo. Podemos entonces agradar a Dios. La respuesta de Dios a la humanidad no es los arreglo, no. La respuesta de Dios a la humanidad es los hago de nuevo en Cristo Jesús. Por eso entonces David va a la fuente y ahora se constituye en maestro para enseñarnos las situaciones. Por eso ahora David dice, entonces, versículo 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ah, bienaventurado aquel que entiende esto y entonces puede ser para la humanidad un puente para unirlo con Jesús, para que al unirlo a Jesús Él se una al Padre y pueda reconciliarse con el Dios de los cielos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y por eso Él puede clamar ahora para ser librado de los pecados porque ya no está bajo pecado. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. A eso se refiere las Sagradas Escrituras con aquello de nacer de nuevo. Con razón, nuestro buen Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un líder del pueblo, sabía de la ley, sabía la estructura de las enseñanzas rabínicas, pero tenía una situación. Había nacido también bajo pecado. Nicodemo nace de nuevo, como lo muestra el Evangelio de Juan más adelante, y ahora es discípulo del Señor. La mujer, sorprendida en adulterio, nace de nuevo y entonces puede seguir a Jesús. María Magdalena nace de nuevo y entonces puede seguir a Jesús. Cada uno de los apóstoles nace de nuevo y entonces puede seguir a Jesús. Y por eso son sellados y somos sellados con el Espíritu Santo. Porque bien dice la Escritura,
que el Espíritu Santo ha sido reservado para aquellos que le obedecen, es decir, haber creído en Cristo Jesús, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna, porque esa es la respuesta de Dios para la humanidad, no una venganza, sino un ágape para darnos salvación en Él. En estos tiempos de pandemia debemos expandir nuestro entendimiento para entender la sabiduría de Dios. El Salmo 51 entonces no es una oda al pecado y a la caída de David. El Salmo 51 es la puerta que Dios nos abre para entender lo que la humanidad necesita cuando entiende que solo en Dios hay salvación. Estos son los mensajes en medio de la pandemia que nos ayudan a quitarnos de encima la epidemia que a la humanidad ha sentenciado. Haber caído en el jardín y entonces haber nacido bajo pecado y cometer pecados. Pero ahora conocemos y entendemos la solución. Solo Cristo es la solución. Jesús, nuestro buen Señor. Si Dios lo permite, mañana terminaremos el Salmo. Un fuerte abrazo y para todos, feliz día.